Buenas tardes, señora secretaria. Sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente, siendo la 1:17 de la tarde, procedo con la lectura del orden del día para esta audiencia pública. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, Sesiones Ordinarias Legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho, orden del día, martes 12 de noviembre de 2019, 1 p.m. Primero, lectura de la resolución número 019 del 5 de noviembre de 2019. 2. Audiencia pública. Tema: proyecto de ley estatutaria número 204/2019 Cámara, por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia. Autores: los honorables representantes Juan Fernando Reyes Curi, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Elizabeth Gimpay Díaz y Álvaro Henry Monedero Rivera. Ponente: el honorable representante Juan Fernando Reyes Curi. Proyecto publicado en la Gaceta 810 del 2019, ponencia para primer debate en la Gaceta 977 de 2019, estado del proyecto aprobado en comisión en acta número 22 de octubre 29 de 2019. Solicitud suscrita por los honorables representantes Juan Fernando Reyes Curi, Adriana Magali Matiz y otros. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Primer punto del orden del día, señora secretaria. Presidente, lectura de la resolución número 019 de noviembre 5 de 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando: a. que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. que en la sesión del día martes 29 de octubre del 2019 los honorables representantes Juan Fernando Reyes Curi, Adriana Magali Matiz y otros han solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria número 204/2019 Cámara, por medio del cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia. C. que la mesa directiva de la Comisión Primera considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley estatutaria antes citado. D. que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve artículo primero: convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley estatutario número 204/2019 Cámara, por medio de la cual se establecen disposiciones para reglamentar el derecho fundamental a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día martes 12 de noviembre de 2019 a la 1 p.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. La mesa directiva de la comisión ha designado en el honorable representante Juan Fernando Reyes Curi, ponente del proyecto de ley estatutaria, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo cuarto. La inscripción para intervenir en la audiencia pública podrá realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá el 5 de noviembre del año 2019, presidente Juan Carlos Lozada Vargas, vicepresidente Juan Carlos Rivera Peña, secretaria Amparo Janet Calderón, quien les habla. Señor presidente, con relación al artículo quinto, quiero dejar la siguiente constancia de la Secretaría. Hemos verificado y, ante la Dirección Administrativa de la Cámara, solicitado que la
solicitud de esta audiencia pública fuese transmitida en el canal del Congreso. Hicimos seguimiento y efectivamente la convocatoria salió en el canal institucional del Congreso para que todos los ciudadanos que quisieran participar de la misma lo pudiesen hacer. De otra parte, y a solicitud suya y a solicitud de algunos de las personas que solicitaron la audiencia, se invitaron, entre otras personas, al señor Ministro de la Salud, al Superintendente Nacional de Salud, al director de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, a la doctora Ana Isabel Gómez, presidenta de la Junta Directiva Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, al presidente de la Junta Directiva Académica Nacional de Medicina, al presidente de la Junta Directiva Fundación Colombiana de Bioética, directora técnica de Niñez y Adolescencia, Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la directora técnica encargada de la Dirección de Primera Infancia, al rector de la Universidad de los Andes, a Medicina de la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho de los Andes, a varias facultades de Derecho, al Externado, a la Javeriana, al Rosario, a la Nacional, a la investigadora de Laboratorios de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al doctor Lucas Correa, director de Investigación Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Colegio Colombiano de Psicólogos y a otras personas que puntualmente establecieron los citantes a esta audiencia. Igualmente, señor presidente, y de acuerdo a la ley, conforme a la ley quinta del 92, se abrió el libro de inscritos y se inscribieron para participar como ciudadanos 5 personas. Hay presentes de las personas inscritas ya 2 de las personas que se inscribieron. Así que, presidente, con este informe puede usted dar inicio formal a esta audiencia pública. Buenas tardes a todos los presentes, los que nos acompañan, los honorables representantes, bienvenidos a todas las personas ciudadanas que vienen a participar en esta importante audiencia para este proyecto de ley para regular el derecho a morir dignamente. El procedimiento que vamos a tener en la tarde de hoy es el siguiente: vamos a darle la palabra a cada una de las personas que se han inscrito previamente, como lo manifestó la señora secretaria, por un término de 5 minutos. Así que vamos a comenzar en este momento. Me dicen que está presente Ana Isabel Gómez Córdoba, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Ana Isabel tiene la palabra por 5 minutos. Levanta aquí la tapita y levántala, eso, y ahí lo prendes. Gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Soy Ana Isabel Gómez Córdoba, vengo por la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y por las Facultades de Jurisprudencia y Medicina de la Universidad del Rosario. En una intervención corta, y si se puede después hacer otras acotaciones, lo que quiero reiterar es la importancia del derecho a morir con dignidad, derecho fundamental, autónomo, reconocido por la Corte Constitucional y asociado a otros derechos, como el derecho a la vida digna, como el derecho a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. En este orden de ideas, también la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el deber que tiene el legislativo de pronunciarse sobre el derecho a morir con dignidad. Además, quisiera adicionar que existe un desarrollo regulatorio en Colombia que ha abordado esta temática desde distintas perspectivas, desde un abordaje de derechos humanos inicialmente, posteriormente desarrollando una ley de cuidados paliativos, procediendo también anteriormente despenalizando el homicidio por piedad en unas circunstancias específicas, trabajando la temática del protocolo de muerte anticipada en adultos, posteriormente el tema de voluntades anticipadas, la muerte anticipada en adolescentes y excepcionalmente en niños y niñas, y que efectivamente lo que queda faltando es una ley que puede integrar la totalidad del derecho. En este orden de ideas, acojo la iniciativa que se hace en este proyecto, haciendo unas observaciones puntuales que son algunas de fondo y otras de forma, indicando primero que es importante circunscribirlo a un ejercicio de autonomía, por lo tanto serían las personas
bien sea menores de edad o mayores de edad, en uso de su autonomía y entendiendo el concepto de la muerte y la dimensión de la decisión que están tomando después de un proceso de información, las que puedan optar por una modalidad del derecho a morir con dignidad, que es el de la eutanasia. En segundo lugar, indicar que es importante volver a ajustar el proyecto ley a la nueva ley 1996 de 2019, en donde nos habla del ejercicio que pueden tener las personas capaces con discapacidad utilizando los apoyos requeridos. Ya no se puede hablar de interdicción ni podemos hablar de guardas, por lo tanto es fundamental adaptar este proyecto a esa idea. Y finalmente también quisiera precisar, para poder dar la palabra y que podamos tener una discusión entre todos, que hay una carta de derechos que el Ministerio de Salud debe estar próxima a sacar, y que su borrador fue expuesto para que públicamente pudiéramos participar con observaciones, en la cual hay un capítulo completo sobre el derecho a morir con dignidad, que en mi concepto está bien construido, recoge todos los elementos fundamentales de este derecho y que por lo tanto en sus definiciones, en su abordaje de procedimientos, debería ser tomado por el proyecto. Por último, el derecho a morir con dignidad no puede ser entendido únicamente como eutanasia, es un derecho fundamental y autónomo por el cual todas las personas podemos tomar decisiones al final de nuestra vida. Una sola de esa decisión es el de la eutanasia, pero están también las de el cuidado paliativo, la readecuación del esfuerzo terapéutico, la designación de un subrogado, la participación en investigación, en docencia, las voluntades anticipadas, el trasplante, etcétera. Todos estos elementos del derecho a morir con dignidad deben ser descritos acá. La pregunta del millón que creo que nos debemos hacer frente a este proyecto es si lo vamos a dejar dentro de los límites de la jurisprudencia actual, es decir, si lo vamos a circunscribir a enfermedad en fase terminal, en un ejercicio de autonomía, cuando producto de una decisión libre e informada la persona tome esa decisión. Si lo vamos a abrir a otro tipo de enfermedades, no como se expresa en el proyecto crónicas o graves, sino incurable avanzada como se usa en la terminología internacional y que en algunos países se ha abierto esa frontera. E indiscutiblemente decir que si en Colombia las personas no pueden ser discriminadas, el derecho a morir con dignidad no solo puede ser ejercido por los adultos en pleno uso de sus facultades mentales, sino que también tendría que ser por adolescentes y excepcionalmente por niños y niñas en condiciones muy específicas. Muchísimas gracias. Seguimos con la doctora Nora Elena Riani de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética. 5 minutos. Gracias. Nora Elena Riani de la Cruz, pediatra, bioeticista, gestora de salud y profesional asistencial clínico. Mi intervención se resume respetuosamente en proponer una solución definitiva a los frecuentes atentados a la vida de seres humanos a través de proyectos normativos. Esto incluye, pero no se limite a esta ley estatutaria. Deben ser tanto este como otros reemplazados por una mejora en la norma que reitere el derecho constitucional fundamental y necesaria para todos los demás derechos expresado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna de Colombia, que dice que el derecho a la vida es inviolable. Con esto se respetaría los ordenamientos de ética o bioética de mi noble profesión y se enfocarían todos nuestros esfuerzos en provisionar acertados servicios sociales y de salud que respeten la vida y dignidad humana, más cuando se encuentra quebrantada por discapacidad, enfermedad o condición crónica, dolor y sufrimiento físico o espiritual y esté cerca a su final. La Fundación Colombiana de Ética y Bioética, FUSEB, considera que la procura directa de la destrucción de un ser humano es un acto de violencia que siempre estará injustificado, porque todo argumento con que se pretende justificar esta práctica es un producto humano, y todo producto humano tiene una perfección menor, que es un ser humano que como su totalidad es un bien mayor que cualquiera de sus perfecciones. Nunca un ser humano debe subordinarse a lo inferior a sí mismo.
ni por él ni por terceros. Como toda otra destrucción directa de seres humanos, la eutanasia es un desacierto en el ejercicio de la autonomía y más a manos de mi profesión, que se exalta primero para justificar esa destrucción, contradiciendo esa misma exaltación al destruir la misma autonomía por medio de acabar con el ser humano que la poseía. Esto corresponde a negar la razón de ser de esta facultad, que no es la destrucción de su propietario, sino su mayor bien o perfeccionamiento, como lo señala la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, teniendo presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Y la Declaración Internacional de Datos Genéticos. Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ellos influyen complejos factores educativos, ambientales, lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales, que ejerce con libertad, pero también con responsabilidad y dignidad. En coherencia con los derechos internacionales, la Corte Constitucional de Colombia ha expresado lo que es dignidad humana, la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, entendido como integridad física y espiritual, presupuesto por la realización del proyecto de vida. De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social o atentado contra su dimensión física y espiritual se encuentran constitucionalmente prohibidos, pues estas son predicados normativos de la dignidad humana. Las autoridades del Estado, como los particulares, están en la obligación de conservar la intangibilidad de estos bienes y, sobre todo, en la de promover políticas de inclusión social, corrigiendo los efectos de situaciones en las cuales está comprometida la afectación a los mismos. Hay varias sentencias constitucionales que reconocen a cada ser humano como realidad corpóreo-espiritual. Y en cuanto a los niños, el propietario de su derecho, teniendo derecho a un hogar adecuado y estable que pueda desarrollarse de manera integral y armónico, no solo en su aspecto físico e intelectual, sino emocional, espiritual y social. Otras leyes, la Ley 12, por medio de la cual se aprobó la Convención de Derechos del Niño Adoptado de la ONU, en la que se entiende por niño todo ser humano de 18 años o menor, y que reconoce la realidad constituyente del inicio de su existencia por genética y biología molecular. Honorables congresistas, es universalmente aceptado desde el punto de vista científico que esto inicia desde la concepción. Para servir a cada ser humano sin hacer excepciones, el derecho debe actualizarse continuamente, por favor, y en lo que depende de la evidencia científica, pues la realidad natural y científica es superior a las meras ideas. Para no destruir directamente a seres humanos por ignorancia, falsos motivos terapéuticos y de evitación de sufrimiento, entre otros intereses, desde hace siglos en cada generación se procuran los beneficios de aplicar el conocido principio de doble efecto, voluntario in causa o voluntario directo, concepto acogido por la República de Colombia. Como solución definitiva a los frecuentes atentados a la vida de seres humanos a través de proyectos normativos, FUSEP propone a los honorables congresistas el texto de proyecto de acto legislativo, ojalá sea acogido y promovido en el Congreso por los magistrados de la Corte Constitucional también, el Presidente de la República, mi Ministro de Protección y Salud y el pueblo colombiano. El proyecto de acto legislativo propuesto tendría por medio del cual se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de nuestra Carta Magna sobre el derecho fundamental a la vida humana. Artículo 1. El derecho fundamental de cada uno de todos los seres humanos a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural o medicalizada, acompañada, es inviolable y recibirá toda la protección por parte de cada ser humano, familia, los demás instituciones y grupos, la sociedad y el Estado. No habrá pena de muerte. El Estado fortalecerá los valores y principios que contribuyen a la protección, promoción y defensa de la integridad, vida y salud de cada ser humano durante su ciclo vital natural, tanto en el ámbito nacional como en el que le compete a nivel internacional. La pretensión de que el Estado dé opinión subjetiva, sin contextualización, en referentes de acierto lógico,
de autocuidado, cultura y desarrollo personal, familiar y social, y de las circunstancias personales prime sobre el Estado de Derecho, será reconocido como una forma de violencia contra la prioridad, estabilidad y futuro de cada ser humano y del mismo Estado de Derecho, que se basa en las perfecciones constituyentes de cada uno de todos los seres humanos y la lógica interna de estas durante ese ciclo vital y en razón de ser de estas, que es la realización del mayor bien posible para cada miembro de la familia humana, deducible de modo interdisciplinario de talas perfecciones. Termino diciendo, lo anterior propuesta guarda. ¿Cuánto le falta? 1 minuto para que termine. Gracias. Vuelvo y prendo, ya. Lo anterior propuesta guarda unidad con el primer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es referente de la interpretación del derecho internacional de derechos humanos, considerando la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que tiene el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de todos los derechos y inalienables de los miembros de la familia humana. Es vivir que precisamente consiste en la ecología humana, que se logra con la gestión más inteligente del deseo, a diferencia de la ecología animal. Sería un gran error valorar esta riqueza de perfección en los seres humanos con referentes meramente mecanistas, como si el valor de los deseos o el de la funcionalidad, capacidad de producir o de sentir o brindar placer fuera un bien superior al ser humano en su unidad y totalidad. Finalmente, ni la eutanasia ni el suicidio asistido son actos médicos. Por definición de la terapia, lo que es terapia médica, ni por concepto de la lex artis, la medicina y los cuidados paliativos, que sí tienen ley, pero aún está lejos de estar bien implementados, sí son opciones que deben recibir todo el apoyo del Estado, porque la vida de cada uno de nosotros es digna en la medida en que esté profesionalmente y socialmente respetada, acompañada y bien tratada, hasta que finalice, sí, en un buen morir, ese sí es digno, sea natural o medicalizada, más aún cuando hay enfermedad, dolor y sufrimiento. Así, la autonomía que tanto hablan de cada persona y paciente es respetada por la medicina en el contexto de su dignidad humana y bajo los preceptos científicos y éticos de nuestra noble profesión. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra Graciela Martínez, de Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios, por 5 minutos. Vilma, tiene la palabra. Buenos días. Primero que todo, doy infinitas gracias a Dios por la vida y le pido a Dios que les dé a ustedes, honorables congresistas y público presente, la sabiduría y discernimiento para poder emprender la claridad que tienen que tener frente a este delicadísimo proyecto de ley. En ese sentido, les indico que la ley se hizo para proteger la vida. La ley no puede ser contraria para los ciudadanos. Dado que mi documento es un poco largo, voy a tomar uno de los puntos que tenía, que corresponde a este llamado de atención que les hago a ustedes de manera muy respetuosa, y es el cuidado frente a las falacias jurídicas y lingüísticas que durante varios tiempos se han venido reiterando y desde el engaño nos están llevando a equívocos. En ese sentido, miro cómo los fundamentos de los motivos de este proyecto de ley contrarían la Constitución, las sentencias de la Corte Plena y los convenios, pactos y tratados ya señalados por la compañera que acaba de leer. Nosotros tenemos un pequeño conocimiento de cómo hubo una coherencia, una unidad y una armonía para la construcción de la Constitución, que es coherente en todo su articulado, y en ese sentido se firmaron unos convenios que tenían que establecer la coherencia con la Constitución. En la construcción de un peligroso contexto para este proyecto y otros que están planteándose en el mismo sentido, varios congresistas de la Cámara plantearon a través del proyecto de acto legislativo número 205 del 19 el propósito de modificación del artículo 11 de la Constitución Política, de tal modo que buscaron suprimir la prohibición de la pena de muerte para poder establecer este tipo de artículos, con la gravísima utilización de los niños y de su supuesta protección, para argumentar este cambio de Constitución que permitiría
ser el camino para proyectos como el aquí tratado, ignorando que fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que tuvo que dictar medidas cautelares para que el Estado y sus instituciones se pronunciaran frente a la muerte por hambre de niños, aunado a la indiferencia frente al desplazamiento, reclutamiento y mendicidad, entre otras formas de abandono en que el Estado y sus organizaciones los han tenido durante años. En igual sentido, resulta complejo entender que estos congresistas, pretendiendo cambiar la Constitución, se amparen en los tratados internacionales que protegen la vida y la vida de los niños para trastocarlos y así buscar el aval de delitos como el aborto, la eutanasia y con ellos el genocidio, pena de muerte de los niños por nacer. En esta estrategia de reiteración del mismo tema, esto es, el aval de la muerte, se busca crear desde el engaño su necesidad, con los nobles argumentos que soportan el mismo derecho a la vida, tal cual ocurre en el proyecto de ley número 163 de 2019, presentado por el congresista Armando Benedetti, cuyas actuaciones están en investigación, poniendo en cuestionamiento su correcto proceder. El peligroso fundamento de la sentencia C-239 del 97 es uno de los soportes peligrosos para todo este tipo de reglamentaciones y que están soportando inclusive el mismo Ministerio de Salud. En ese sentido, claramente veremos cómo la sentencia 239 del 97 estableció, ante la ausencia de argumento para la pretensión de la muerte digna, una serie de falacias que de ninguna manera pueden seguir repitiéndose con el fundamento para tan peligroso fin. Sentencia considerada como un error histórico, pues según el magistrado Cifuente, ellos votaron por una acción que no tuviera un carácter criminal. Pero contrario a lo votado desde el engaño se aprobó algo distinto como lo expresaron los mismos magistrados, de tal modo que con ello se deberían invalidar las sentencias que han buscado soportar en esta. Entonces, iniciamos con algunas de las falacias que hemos vislumbrado en esta sentencia que se han mantenido sin cuestionamiento alguno. Desde la falsa analogía se estableció una peligrosa relación entre la eutanasia y los cuidados paliativos, siendo dos circunstancias y conceptos totalmente opuestos, ya que estos últimos buscan procurar alivio al paciente y mejorar calidad de vida sin provocar la muerte. Segundo, lo anterior fue evidenciado por el magistrado Naranjo, quien señaló la ligereza con la que un tema tan complejo fue tratado, pretendiendo legalizar esta forma de homicidio en un país con los índices más altos de homicidio. Tercero, se adelantó una falsa sinonimia, indicando que de la muerte digna eran sinónimos todas las formas de eutanasia sin ni siquiera definirlas en esta sentencia, tratándose de la misma manera la eutanasia directa que la indirecta y así todas las diversas existentes en este peligroso campo. Siguiente, se usurparon y violentaron los conceptos de la vida como misericordia, piedad, solidaridad y dignidad para poder avalar la muerte, un sinsentido. Segundo, desde la yuxtaposición de palabras y en el sinsentido de las mismas se sumó la dignidad con la muerte para dar resultado a la muerte digna como una sumatoria más. Desde el recurso de la falacia del énfasis, términos como piedad se repitieron para señalar un sentido altruista propio de la vida, para trastocar su verdadero significado y avalarlo en el caso de la muerte. Así se usó el recurso ad misericordiam para indicar que querer proteger la vida correspondía a un trato cruel e inhumano. Siguiente, desde la falacia, conclusión inatinente, se hizo uso de razonamiento que iría dirigido a una conclusión particular para usarlo en probar una conclusión diferente que llevó a las premisas como nadie está obligado a ser un héroe, concluiría con la premisa los médicos pueden matar. Siguiente, con el uso del juego de oposiciones reales se indicó que el desarrollo de la libre personalidad se oponía a la protección de la vida. Siguiente, desde el uso de premisas falsas y verdaderas se validó la proposición, el suicidio no está prohibido, de tal modo que se pretendía inferir que el homicidio pietístico de parte del médico estaría justificado. Siguiente, con el uso de los silogismos falsos se indicó que si los derechos no son absolutos, tampoco lo sería el deber de garantizarlos. En igual sentido se señaló que si existe el derecho fundamental a vivir en forma digna, ello implicaría el derecho a morir. Un minuto para terminar, por favor. Bueno, ante la carencia argumentativa de esta sentencia para proponer un asunto violatorio de la Constitución, como lo es negar el valor sagrado de la vida, dado que la única y ambigua definición de la tal llamada muerte digna solo apareció a pie de página y nunca se detalló en esa sentencia, se optó por el uso de la retórica de la falacia lingüística y eufemística, pues a la fecha el mismo magistrado Cifuentes indicaba que ni siquiera las leyes más avanzadas de la materia, como era el ejemplo del estado de Oregon, había autorizado cometer homicidio piadoso. Es decir, allí se utilizaron informaciones de referencias que no eran reales. Caso, por ejemplo, de Canadá, que inclusive hasta el 2014 estaba penalizado, según dice el Código Penal, intentar ayudar a alguien a suicidarse. La peligrosidad de esta sentencia fue tal que, advertida por el mismo magistrado ponente,
Este solicitó al Estado en su obligación y compromiso por la vida el proteger la vida humana y dice textualmente, para evitar que en nombre del homicidio pietístico consentido se elimine a personas que quieren seguir viviendo. En ese sentido, yo les pido a ustedes, por favor, hemos estado en una... Muchas gracias, Pilma. Tiene la palabra Román Andrés Ortiz, abogado. ¿Dónde está? Román, por 5 minutos. Gracias, presidente. Primero que todo, quiero dar un cordial y extensivo saludo a todos los asistentes e intervinientes a esta audiencia pública. Segundo, quiero iniciar con una pequeña observación sobre el proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley 204 sobre la eutanasia no debe entenderse como el acceso de derecho a la muerte digna, pero restringida, reservada, condicionada o discriminatoria. Por el contrario, debe ser un proyecto de ley inclusivo, respetando el derecho a la vida digna, debe ser garantista, humanitario. Considerar que los mayores de edad solo puedan acceder a la eutanasia o el derecho fundamental a morir dignamente, se estaría admitiendo los tratos crueles e inhumanos sobre los menores de edad y se le estaría violando la garantía y la autonomía personal. Bueno, la autonomía del sujeto, etimológicamente podemos entender como se deriva del griego auto, que significa uno mismo, y de la palabra nomos, que significa norma. En sí es el término general de la capacidad de tomar decisiones sin la intervención de otro. Stuart Mill nos habla que la autonomía del sujeto es la capacidad de gobernarse a sí mismo y por ende es la raíz de derecho a ser respetado en las decisiones que uno tome sin perjuicio de otros. En la autonomía progresiva nos dice que los menores de edad están accediendo a este derecho y que la autonomía progresiva define que tiene la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades de forma gradual, mientras va el crecimiento, se presenta el crecimiento. Para eso he traído varias jurisprudencias y alguna normatividad colombiana en la cual la Corte Constitucional dice que los menores de edad, principalmente de 14 años en adelante, son capaces de decidir y tener raciocinio por sí mismos. En la sentencia SU 337 del 94, la Corte Constitucional nos habla sobre la ambigüedad del sexo y nos deja el derecho a escoger por el libre desarrollo de la personalidad, este derecho a los menores de edad. También, en sentencia 246 del 2017, cuando hablamos de procedimientos estéticos, la Corte también nos dice que es una decisión personal y autónoma de los derechos de los menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. Para no llegar más lejos, el Código Civil colombiano, en el artículo 117 nos habla sobre el matrimonio de menores de edad y lo cataloga de 14 años en sí. La ley nos dice que el matrimonio de menores de edad debe tener el permiso expreso de los padres o tutores legales del menor. Pero la jurisprudencia nos dice que el permiso siempre es necesario, pero para los menores de los 14 años. Para los mayores de 14 años que se hayan casado sin el permiso o la autorización expresa de los padres, no se puede presentar ningún recurso de nulidad, ya que el legislador permite ese matrimonio. En conclusión, para no irme tan lejos, en la inclusión del derecho a morir dignamente de los menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, es de un carácter fundamental y no admite distinciones o condiciones de este tipo y no comporta una limitación al alcance del derecho fundamental y considera que solo son los titulares de derecho de mayores de edad e implicaría una violación al principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que la legislación colombiana prevalece los derechos del menor sobre los derechos del adulto y por ello el derecho a la vida. Sí. Y por ende no se puede permitir la exclusión de los derechos de los niños, niños y adolescentes sobre este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Gloria Yolanda Martínez, de la Fundación Vida por Colombia, por 5 minutos. Gracias. Representantes,
ustedes han escogido una labor muy importante, que es la de ser creadores de leyes, las cuales afectan o benefician a nuestro país, a los cuales ustedes representan. Pueden crear una ley desde la cultura de la vida o crearla desde la cultura de la muerte. Este es un libre albedrío. Sin embargo, todo acto trae una consecuencia bien personal o pública. El proyecto de ley, en su redacción, está planteado en forma negativa, toda vez que pretende la interrupción de un proceso natural que es la creación de la vida. Ningún ser humano ha decidido llegar a ese mundo, ningún ser humano decide cuándo irse ni cómo irse. Esa existencia, esa partida de la existencia humana no puede ser interrumpido voluntaria o a través de ninguna persona, mucho menos de una ley, como es el caso de la eutanasia o el homicidio o del suicidio o del aborto, porque esto genera caos en la persona y en la sociedad. La sabiduría del pueblo, al ordenar la redacción de la Constitución Política de Colombia, determinó en muchas partes de su Constitución muy claramente el derecho a la vida es inviolable, derecho de la vida de los niños, de los adolescentes, de las personas, de todo el pueblo colombiano. Esa es la instrucción de nuestra Carta Política. Así lo redacta el preámbulo, el artículo 11 y segundo, que ustedes muy bien conocen. De manera que no se puede desconocer la existencia humana. Y por tanto, no hay ningún motivo o razón que pueda ser superior a que esa vida humana exista. Llámese enfermedad, llámese estado de coma, llámese la situación que la persona pueda estar pasando. Nadie tiene el derecho a disponer de esa vida. Contrario a este proyecto de ley propuesto, los invito a ustedes que desde su misión creadora, desde la cultura de la vida, podrían dar pasos gigantes para innovar en la ciencia y ordenar un apoyo exhaustivo a los enfermos y a sus familias, para que simultáneamente a ese tratamiento médicos se ordene un tratamiento de sanación psicológica y espiritual. Vemos que aquí solamente se hacen los tratamientos médicos y por allá muy sutilmente se hace un tratamiento psicológico si el médico lo ordena. Pero ustedes desde su misión creadora pueden unir esos tres puntos, psicológico, físico y espiritual, lo cual involucra conocer las causas físicas, económicas, familiares o sociales que determinaron en cada individuo la aparición de su enfermedad, tratándola conjuntamente con las causas externas e internas que la generaron o la mantienen y que impide esa sanación de la persona. Veamos con un ejemplo de un enfermo terminal de cáncer en donde el dolor del cuerpo es tan profundo que lo único que desea es morir. Obvio, su cuerpo no lo deja pensar, no lo deja analizar fríamente qué es lo que realmente debe hacer, ni su familia tampoco, porque en ese desespero también desean que fallezca. Esa persona habrá de fallecer, claro, sin duda, pero no con la ayuda de una inyección mortífera como lo pretende un proyecto de ley, sino cuando su ser integral en el cuerpo, en la mente y en el espíritu deba hacerlo. Mientras ello ocurre o se da la sanación total, la verdadera ayuda que legislativamente se le puede brindar al paciente y a su familia es, primero, una asistencia médica con el respectivo tratamiento. Segundo, unido a ello será de importante ayuda dar al paciente y a su familia la asistencia psicológica y social para establecer la causa de la enfermedad, que puede ser estrés, pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, una quiebra económica, un medio ambiente contaminado, etcétera. Y así, una vez establecida la posible causa, ordenar la ayuda correspondiente para que el paciente y su familia bajen ese estrés
o consigan una mejor calidad de vida en un espacio físico, familiar, social más agradable y, por supuesto, un apoyo económico. No menos importante a los dos puntos anteriores constituye la sanación espiritual. Todo el mundo la ha dejado de lado. ¿Por medio de qué? Un minuto para que termine. Por favor, allá. Este punto importante es la sanación espiritual por medio de terapias de perdón, de reconciliación, de reconocimiento del valor del ser interior, retiros, ejercicios de amor, fuerzas en el espíritu que logran el equilibrio del ser para lograr esa sanación total en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, o realmente para que tenga una muerte digna o naturalmente. En la medida en que el ser encuentra la paz, seguirá en el siguiente paso que le corresponda. Por tanto, los invito, señores representantes, a dar un salto en una innovación en la ciencia unida al espíritu y a la mente para obtener la sanación total de los enfermos y, por tanto, que se archive este proyecto de cultura de la muerte que es la eutanasia. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación Camila Alejandra Rosso, delegada del rector de la Universidad Libre de Colombia. ¿Dónde está? Tienes la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Camila Rosso, vengo en representación del Observatorio de Intervención Ciudadana de la Universidad Libre. Vamos a analizar el proyecto. Primero, la competencia. Es decir, al tratarse del derecho a la eutanasia, la Corte Constitucional ha establecido varias reglas de derecho. La primera, cuando se trata de un derecho fundamental como el derecho a la vida, a la salud, se debe regular por la ley estatutaria. Segundo, en virtud de una ley. Esto implica que un derecho no requiere que sea desarrollado por una ley estatutaria. Y la tercera subregla es cuando se afecta el núcleo irreductible de un derecho. ¿Qué pasa con la eutanasia? Es un derecho adscrito. ¿Y eso qué significa? Que depende del derecho a la vida digna. Entonces, como la Corte Constitucional le ordenó al Congreso desde 1997 regular la eutanasia, lo pertinente, como lo ha desarrollado, es que sea a través de la ley estatutaria. Por tanto, el Observatorio de Intervención Ciudadana asume que el Congreso sí ha llevado a cabo y ha asumido esta competencia. Ahora bien, vamos a desarrollar problemas de interpretación. Primero, el observatorio considera que uno de los problemas que debe enfrentar este proyecto es el consentimiento. Entonces, la regla de derecho es que la eutanasia, el paciente expresa su voluntad de querer morir y el Estado debe practicar la eutanasia, ¿verdad? Pero entonces nos enfrentamos al siguiente reto, y es que ¿qué pasa cuando el paciente no puede expresar su voluntad? Entonces tenemos varios escenarios. Primero, el recién nacido que tiene una enfermedad grave al punto que no se puede expresar. ¿Cómo le vamos a garantizar la autodeterminación a ese menor de edad? Porque la ley no establece una regulación de los 0 a 6 años. A partir de los 6 y los 12 años está el consentimiento sustituto y la concurrencia, y el consentimiento del padre, de la madre o del representante legal. Pero de los 0 a 6 años, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Cómo se le va a garantizar su autonomía? Segundo, un ejemplo, una persona en estado vegetativo, en ese momento ya no puede expresar su voluntad y antes nunca lo había hecho. Entonces, ¿cómo se le va a garantizar su autonomía? Como no expresó su voluntad, ¿no se le va a llevar a cabo la eutanasia? Y es que aquí también tenemos un problema un poco más grave, y es que hay una ponderación de intereses. El interés de la expectativa de la vida, es decir, que puede que se mejore, o un paciente en coma puede que despierte, versus el proyecto de vida de los familiares
que renuncian a él, porque se deben encargar de la salud del paciente. Pero bueno, este problema se solucionaría si el Estado se encargara de la salud del paciente, pero estamos en Colombia y eso no sucede. Le corresponde eso a los familiares. Y entonces ese paciente se convierte en un objeto de preservación. Y es que va a estar conectado ahí en esa máquina. ¿Eso es vida? ¿Eso es una vida digna? Considero que este proyecto de ley debe llegar aclarar y regular el consentimiento cuando el paciente físicamente está imposibilitado, ni siquiera puede escribir ni hablar para dar su consentimiento. Segundo problema, el comité. El observatorio presume que el procedimiento que se lleva ante el comité es para evaluar la práctica, la conducta del médico, más no la voluntad del paciente, porque en caso de que se evalúe la voluntad del paciente, ya se torna burocrático y no se está garantizando ningún derecho. Así que el procedimiento que se lleva ante el comité es para evaluar el protocolo, la conducta, el procedimiento médico, más no la voluntad del paciente ni la voluntad de sus familiares. Tercer problema. La mayoría de casos que llegan a la Corte Constitucional son de pacientes que tienen más de una enfermedad. Así lo establece la sentencia T577 del 2017, en donde un recién nacido tiene más de una enfermedad, entre esas epilepsia y parálisis cerebral. Es obvio que el menor de edad no puede dar su consentimiento. Entonces, si esas enfermedades, primer variante, si esas enfermedades tuvieran un tratamiento paliativo y es costoso, ¿quién asume esos costos? ¿La familia o el Estado? Porque eso... Un minuto para que termines. Muchas gracias. Esos tratamientos no están incluidos en el POS, pero la familia no puede costearlos. Entonces, ¿se va a negar la eutanasia por cuestiones económicas? Y eso el proyecto de ley no lo regula. Así que es importante que se especifique qué pasa cuando esos tratamientos paliativos que sí existen no los puede costear la familia. Y ya para finalizar, es un debate interesante, y es que, ¿qué pasa con el alma de la persona? La persona tiene conciencia, espíritu y esencia, pero si está en un estado vegetativo, ya no existe, el alma tampoco. Pero bueno, estamos en un estado laico, eso no es cuestión de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Paulo Daniel Acero, del Colegio Colombiano de Psicólogos. Tiene la palabra por 5 minutos. Ya. Bueno, muchas gracias en nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. Solo queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que estamos haciendo desde el colegio sobre este tema tan importante para la vida humana. Los psicólogos estamos comprometidos en nuestro ejercicio con varios principios de ejecución, principios profesionales, pero principios éticos también. Y esos principios tienen que ver con el principio de la beneficencia. Estamos comprometidos con siempre ocasionar, con base en nuestro ejercicio, un bien a las personas que sean consultantes. Obviamente estamos comprometidos con un principio a la no maleficencia, que es quisiéramos evitar en nuestro ejercicio un daño a las personas que son receptivas de nuestro ejercicio, pero también tenemos que respetar un principio a la autonomía. Y en ese principio de la autonomía lo que nos cabe en la mente es pensar qué pasa cuando una persona manifiesta su voluntad de no querer seguir viviendo, es decir, lo hace de forma autónoma. En ese sentido, la reflexión que nosotros hacemos es, siempre tendría que asegurarse que la persona que lo está manifestando, que está manifestando ese deseo de no querer seguir viviendo, lo está haciendo en uso pleno de sus facultades y sin ninguna presión. Obviamente que nos cabe la duda siguiente, y es
una persona que está padeciendo una enfermedad física o psíquica que le causa sufrimiento está o no presionada para tomar esa decisión. He ahí el asunto que habría que revisar y por lo cual nosotros desde el colegio manifestamos que lo que queremos es que siempre que haya una inquietud respecto de una toma de decisiones se cuente con ese apoyo de un profesional de la psicología que pueda emitir un concepto que pueda ayudar no solo al paciente sino a la familia en esa toma de decisiones, teniendo en cuenta que pensamos que una toma de decisiones como esta de no querer seguir viviendo no obedece o no ha de obedecer a una sola condición, sino a un conjunto de decisiones. Todos hemos vivido circunstancias en las cuales tal vez, al ser esa circunstancia grave, tal vez precipitada, muchos de nosotros hemos pensado que lo mejor frente a esa circunstancia sería no seguir viviendo. Se nos ha pasado por la mente, pero no por eso hemos pedido la eutanasia. Creemos que tiene que pensarse en un conjunto de condiciones que hagan para los demás, no solo el equipo médico tratante, sino su propia familia, entendible si vale o no la pena que esa persona siga viviendo en las condiciones en que sigue viviendo. En ese sentido, no hablamos nosotros de el derecho a una muerte digna, sino que nosotros queremos llamar la reflexión es que debemos apostarle a una vida digna hasta el final. Y si le apostamos a una vida digna hasta el final, de lo que estamos hablando es que tenemos que ocupar nuestro tiempo, nuestros recursos en garantizar que la vida de nuestros compatriotas, de cada ciudadano, tenga ese pleno derecho en el servicio en nuestro sistema de salud. No es justo que estemos pensando en una muerte digna cuando ¿cuál vida digna estamos viviendo muchos de los colombianos? No solo pues en las zonas rurales, sino aquí mismo en las ciudades, cuando se nos dificulta, se nos ponen todos los obstáculos al acceso a los sistemas de salud, no se nos está facilitando una salud, una vida digna. Tenemos que apostarle a una vida digna hasta el final. Y lo que queremos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos es acompañar este tipo de procesos, teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas justamente como dignas hasta el último momento de la vida y que esa dignidad se refleja en el respeto a sus derechos, pero derechos que no sean conculcados con el desconocimiento de lo que deberían tener en un sistema de salud en cualquier país, no solo en nuestro país. Esa es la reflexión que queremos dejar. Muchas gracias. Tiene la palabra Abel Matiz, del ICBF. Buenas tardes para todas, para todos. Bueno, desde el ICBF estuvimos revisando el proyecto y como ICBF reconocemos el desarrollo de estas iniciativas que sobre todo contemplan las acciones que todos los que somos corresponsables en garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia debemos adelantar para cumplir con el principio del interés superior y de la prevalencia de los derechos de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, pues reconocemos en la iniciativa que recoge los diferentes avances que se tienen en cuanto a la eutanasia, y si bien el proyecto de ley adopta algunas de las disposiciones de la resolución 825 del 2018 en materia de hacer efectivo este derecho a morir dignamente por parte de los niños, niñas y adolescentes, queremos hacer algunas recomendaciones que consideramos vale la pena incluir o revisar o discutir de fondo durante el trámite que le continúa o que le sigue al proyecto. Uno de ellos tiene que ver con el enfoque para abordar a las personas con discapacidad, porque identificamos que en el proyecto de ley no se recogen en la misma medida o proporción las acciones que deben garantizar los ajustes razonables
y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para tomar la decisión sobre una muerte digna. De la misma manera, la prevalencia del cuidado paliativo como una garantía que integre el derecho a morir dignamente. Ahí es necesario tener en cuenta que toda iniciativa que pretende regular el derecho a morir con dignidad debe partir de la necesidad de comprender el cuidado integral del proceso de muerte, el cual incluye el cuidado paliativo, entendiéndose este como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad de vida para el paciente y su familia. A pesar de que el proyecto en la exposición de motivos aborda los antecedentes y el desarrollo que ha tenido el derecho a morir dignamente, consideramos que es necesario desarrollar de forma mucho más rica el análisis relacionado con la garantía de este derecho en la niñez y en la adolescencia. En la resolución encontramos nosotros aspectos relacionados con el momento de curso de vida y los avances en el nivel de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en cada momento de curso de vida y el por qué se puede o se considera que ellos toman la decisión, participan activamente en la decisión que tiene que ver con el derecho a morir dignamente, y en el proyecto de ley consideramos que vale la pena ampliar el espacio para revisar nuevamente, enriquecer la discusión sobre la participación de los niños, de las niñas y los adolescentes en cada momento de curso de vida. Por otro lado, hay algunos artículos que nos llaman la atención y consideramos pertinente revisar, que al parecer dejarían algunos vacíos, como el artículo 5, en donde se habla de la enfermedad grave o de la situación grave, que consideramos queda muy a discreción del médico, o no tenemos claridad sobre la forma en la que se reglamentaría la condición de gravedad de la enfermedad para que entre dentro de las condiciones de la eutanasia. Y el artículo 7, que habla sobre los requisitos de la solicitud, en donde se exige la concurrencia y se pide una valoración al médico para que él evalúe si existe conflicto de interés en el procedimiento por parte de la persona que tiene la patria potestad del niño, niña, adolescente que está solicitando la eutanasia. Creemos que excedería a las obligaciones o a las responsabilidades del médico definir en este caso si existen se configura algún conflicto de interés en parte de la solicitud. De otro lado, pues como lo decía inicialmente, reconocemos los esfuerzos que se vienen haciendo, y como ICBF manifestamos nuestra disposición, nuestro interés de seguir acompañando estos debates, estas iniciativas, entendiendo que tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el país, y asistiremos en la medida en que se nos solicite a los debates, así como hemos hecho el acompañamiento al Ministerio de Salud cuando se expidió la resolución 875, en donde hicimos parte del equipo técnico que brindó las orientaciones para dar cumplimiento a la orden de la Corte. Muchas gracias. Tiene la palabra la representante Margarita, por 5 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Seré muy breve. En Colombia, en nuestro Estado Social de Derecho, se garantiza y se reconoce la vida de las personas como un bien supremo, inalienable, invulnerable. En la Constitución nuestra, en el artículo 11, dice claramente que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Estas disposiciones son tomadas básicamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que allí dice claramente que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La vida es la que se dignifica. La muerte es el final de un ciclo de vida. La vida es la que es digna. Ahora, la eutanasia habla del derecho a morir dignamente. Respecto a esta práctica, tengo que decir que mi posición es en contra de la eutanasia. No comparto que la vida de la persona se termine de una manera que no sea natural. Pienso que debemos enfocarnos
siempre en construir. ¿En construir qué? En construir un sistema de salud que nos llene de garantías, en construir un sistema de salud que permita a los colombianos a vivir dignamente hasta el último minuto de su vida. Un sistema de salud como estamos concentrados en construir aquí desde el Congreso de la República. Yo sí le quiero recordar a todos los colombianos y a las personas aquí presentes que hace pocos días se sancionó ya el proyecto de tamizaje neonatal. El proyecto de tamizaje neonatal es el primer proyecto en la historia del Congreso de la República que habla de la prevención a la condición de discapacidad, que habla de la prevención de dificultades y complicaciones del niño desde el momento en que nace hasta el transcurso de vida, hasta el resto de su vida. Entonces, sí se puede hacer esto, pero de una manera propositiva, positiva, dignificando la vida. Ahora, aquí también tenemos muchísimos otros problemas. No podemos denigrar de la labor de los médicos. No podemos olvidar que la función de ellos es salvar vidas. Cuando ellos hacen el juramento hipocrático, dicen, espontáneamente y bajo su palabra, y bajo mi palabra juro, con honor, hacer caso omiso de diferencias de credos, de políticas, de religiones, de nacionalidades, de raza, de rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente. Luchará hasta con todo su conocimiento, con toda su vocación, con todo su empeño para salvar esa vida, para dignificar esa vida. Entonces no podemos cambiar también la naturaleza de los médicos, que es salvar vidas, no extinguir vidas. La única forma de entender la acción de matar como un acto terapéutico es considerar al enfermo no como un enfermo, sino como una enfermedad, que en ese caso, aquí estaríamos practicando una terapia eugenésica, estaríamos casi que aplicando una exterminación de la clase humana. No seríamos nada diferentes a las políticas que en su momento Hitler propuso y que tantos critican. Entonces, tenemos que ser coherentes, muy coherentes. Y hay un tema que me duele profundamente y que a través de una proposición hice que se eliminara el artículo aquí, en esta misma comisión. Y es el tema de la eutanasia en niños menores de 12 años o en casos excepcionales menores de 6. Por Dios, un niño menor de 18 años no tiene derecho ni conciencia de elegir a sus dirigentes políticos, no tiene derecho a ejercer el derecho al voto, pero sí tiene el derecho a decidir si acaba su propia vida. ¿En qué país vivimos? Eso no es proteger la vida de los niños. Esa no sería una decisión tomada por un niño. Esa sería una decisión tomada por un tercero, tal vez porque por 1000 razones decide cometer homicidio contra ese niño. Yo me opongo a esta ley y me opongo profundamente a cualquier acto que agreda a un niño y a quienes lo agredan. Y mi labor es proteger a los niños desde el vientre, porque no estoy de acuerdo con el aborto, hasta siempre. Y así continuaré. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, representante. Tiene la palabra Aida Gutiérrez, la directora de Promoción Social del Ministerio de Salud y delegada del Ministro de Salud para esta audiencia. Por 5 minutos. Muy buenas tardes. Aquí es importante aclarar las definiciones. Para nosotros es importante tener la claridad y diferenciarla de procesos similares al acto médico. Para eso les traigo las definiciones de la Asociación Europea de Cuidado Paliativo y del bioeticista Pablo Simón, en el cual la eutanasia es inducir la muerte por solicitud y da cuenta
del médico intencionalmente induce la muerte de la persona bajo solicitud de administración de medicamentos o drogas por solicitud voluntaria y competente de la persona. Asimismo, la acción deliberada del médico debe inducir la muerte por petición voluntaria y repetitiva de una persona que lo solicita en condición de sufrimiento dada por enfermedad terminal. Ahora bien, para nosotros, Colombia, la eutanasia es un procedimiento médico, el cual se induce activamente la muerte de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera sufrimiento tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. Aquí es importante, para ejercer ese derecho al final de la vida, las facultades que le permiten a la persona vivir con dignidad en el ciclo, al final de su ciclo o curso de vida, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar ese momento de la muerte por una enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal o agonía. Estos ejercicios deben hacerse a través de la información y posterior toma de decisiones, no sin antes brindarle las alternativas de muerte digna, preferencias de cuidado durante el final de la vida, derecho de la adecuación terapéutica, información para la suscripción del documento de voluntades anticipadas. En estas alternativas de muerte digna tenemos el derecho a morir dignamente a través de cuidados paliativos. Esto es importante, los cuidados apropiados para asegurarle al paciente lograr su mejor calidad de vida. Incluye aquí pues la adecuación de esfuerzos terapéuticos. El derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia, a través de ese procedimiento médico, a través o con manifestación de voluntad anticipada, el proceso asistencial reglamentado a partir de un desarrollo jurisprudencial y de normativa y lineamientos técnicos. En el mundo tenemos 5 países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y nosotros, con evoluciones diferentes, desde más o menos 2002 hasta el 2016, que lo hizo Canadá, con puntos relevantes como el tipo de expresión, que en todas es voluntaria y no sustituible. Los límites de edad varían entre los adultos, 12 años en adelante. La competencia mental, que para nosotros es obligatoria, se hace en otros países con una evaluación no necesariamente especializada. La condición de enfermedad siempre se determina de una forma enfermedad terminal. El documento de voluntades anticipadas está permitido, excepto en Canadá, y con una verificación previa a esos procesos que han dado paso por la eutanasia. Nosotros tenemos una verificación previa y posterior. En los otros países, ¿qué pasa? El médico recibe la solicitud, informa, evalúa y puede o no solicitar una opinión, un segundo caso. Para nosotros es importante, el profesional tratante informa, remite al comité que tiene la misión de hacer seguimiento y verificación durante ese lapso de 10 días, de tener unas valoraciones por cuidado paliativo o la especialidad del diagnóstico que tenga el paciente, psiquiatría, psicología y adicionalmente trabajo social o psicología. A través de esta verificación se pasa a este comité integrado por un médico de la especialidad diagnóstica, un abogado, un psicólogo, con el fin de dar cumplimiento a esos términos, que se haya agotado las intervenciones razonables, el diagnóstico de su enfermedad terminal, el concepto de sufrimiento, la capacidad para tomar decisiones, y aquí es importante frente a su propia muerte, la presencia de barreras o irregularidades. Y aquí el comité lo que define es el cumplimiento o incumplimiento de esos requisitos de despenalización. Luego de este comité se pasa a la reiteración libre, informada e inequívoca al paciente. Se le vuelve a informar y se hace seguimiento y verificación del proceso. El paciente es el que determina esa programación en un término de... Un minuto para terminar. Desde el 2015, más o menos no, 74 casos, el 86% asociado a enfermedad oncológica,
las variaciones en hombre o mujer están similares en el contexto en los otros países. Para nosotros es necesaria la reglamentación, pero debe contener los mínimos de seguridad, proporcionalidad, para dar cumplimiento a los principios constitucionales que rigen el derecho del final de la vida. El proyecto de ley presente tiene dos propuestas no compartidas por el Ministerio de Salud, como lo son el consentimiento sustituto, la extensión por fuera del diagnóstico de enfermedad terminal. Se beneficiaría de modificaciones en los contenidos técnicos que puedan limitar los procesos asistenciales, como el concepto del médico tratante. No se hace referencia a la competencia para expresar la solicitud. Tiene riesgos evidentes, dependientes resbaladizas sobre la enfermedad crónica, la enfermedad mental y condiciones de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, las personas que hayan traído ponencia escrita nos la radican en secretaría para que consten en el acta. Quiero preguntar si Claudia Ramírez, que estaba inscrita en el libro de participación, se hizo presente en esta audiencia. No, listo. Entonces, tiene la palabra el representante Lorduy. Bueno, yo creo que tenemos que agradecer la intervención y los aportes que nos han hecho llegar todos y cada uno de los que han intervenido. Para algunos nos guste o no nos guste, ahí están y hay que conocerlos, hay que evaluarlos. Nosotros estamos frente a un proyecto que plantea un derecho, como muchos derechos se pueden ejercer como pueden no ejercerse. No son derechos obligatorios, no son derechos inalineables, hay derechos que son obligatorios, muchos de ellos relacionados con los niños. Pero el resto de los derechos no son obligatorios, así que a nadie se le está imponiendo absolutamente nada, ni se le trata de imponer. El que tiene unas convicciones, el que tiene unas ideas, el que es partidario de una situación o de otra, no quiero calificar ninguna, puede estar o no estar de acuerdo. Simple y llanamente es un derecho, y uno puede oponerse absolutamente a todo menos a que el ciudadano tenga derechos, cualquiera que éste sea. Uno no puede generar la posibilidad en Colombia de que hay derechos que no se le pueden conceder a los ciudadanos por cualquier circunstancia. Aquí intervienen tantos elementos que incluso yo estuve a punto de retirarme porque emocionalmente no me sentía muy bien, habida cuenta que yo he pasado en mi vida personal muchas de las circunstancias que aquí se mencionaron, y no obstante sigo defendiendo ese derecho y voy a defender el derecho que tienen las personas a escoger o no. A nadie, repito, se le va a imponer. Algunos tienen conocimiento del proyecto inicial, pero en esta comisión ya hicimos un debate sobre ese proyecto y hay algunas cosas que a muchos les inquieta, pero que ya fueron superadas. Temas relacionados con los niños ya fueron superados. Oportunamente se hicieron los comentarios. Hay muchos otros derechos que cuando uno los mira en el contexto de la historia, resultaba en ese momento absurdo. Por ejemplo, darle la libertad a los esclavos. Eso era absurdo, tremendamente absurdo. Inclusive era violar hasta el mismo Código Civil
que consideraba a los esclavos como bienes. Pero yo creo que el proceso es permitirnos ir avanzando sobre la base de respetar lo que más se pueda la idea absolutamente de todos los demás. Pero estamos muy lejos de ser homicidas, bastante lejos. No lo estamos propiciando, no lo vamos a propiciar, ni tampoco nos podemos considerar así, y perdónenme, no acepto que me califiquen de esa manera. La Corte Constitucional nos impuso una obligación, y este Congreso tiene la obligación de aceptar esa imposición. Para eso está el debate. Congresistas de todas y cada una de las tendencias y puntos de vista podrán presentar sus observaciones y saldrá, no sé si el mejor producto, pero sí el resultado del consenso de una sociedad reflejada en el Congreso, en donde se debaten los temas y se deben debatir con todo el respeto, con toda la consideración, sin que nos puedan titular de homicidas. Igual que el aborto, igual que muchos otros que toman, creo que tú mencionabas algo que yo todavía en mi vida no he podido comprender, pero que espero a comprender algún día, que afectan el alma. Es posible, y eso divide. Un minuto, representante, para que cierre. Pero independientemente de que afecten el alma, o los sentimientos, los afectos, etcétera, etcétera, nosotros allá afuera también tenemos una realidad. Yo aquí en este Congreso hablé que de la misma manera como hablemos de la eutanasia como un derecho, también me manifestaba en contra de una eutanasia colectiva que se practica incluso sin consentimiento. Y es la cantidad de niños que por obra y gracia de muchísimas circunstancias se mueren de desnutrición o en la puerta de los hospitales por falta de atención. Y esa sí no es consentida. Y esa sí no le piden permiso absolutamente a nadie, pero por obra y gracia de mucha negligencia los condenan a la muerte. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Tiene la palabra el representante Carlos Acosta por 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Un saludo especial a todos los que nos acompañan, a los representantes de la Comisión Primera, a las personas que están participando en la audiencia. Definitivamente este es un tema no solamente controversial, sino que estaba en mora de discutirse de una manera seria y profunda aquí en el Congreso de la República, donde debe ser. Porque, representante Lorduy, ahora nos inventan derechos y nos los imponen a través de fallos, y resulta que eso no es democrático ni es tampoco constitucional. El escenario para poder discutir estos temas creo que es el Congreso de la República. Y solamente, presidente, voy a hacer 2 comentarios para aportar al debate, porque se me hace que es muy importante que tengamos claridad sobre los temas. El primero tiene que ver con la premisa sobre la cual se fundamenta este tipo de llamado derecho, pero que en realidad es un procedimiento, y es que tenemos derecho a morir, el derecho a morir dignamente. Y entonces la lógica racional, el principio racional, nos dice que no puede haber derechos que sean contrapuestos. El derecho es el derecho a la vida, no el derecho a la muerte. Pueden llamarlo opción, puede llamarse de otra manera, pero se está partiendo de una premisa basada en algo que es de por sí no muy sólido, y es hablar de un derecho a morir dignamente. Y esto es por esto, porque la que es digna es la vida, hasta el último segundo, no la muerte. La muerte es simplemente un paso. ¿O hay muertes indignas? ¿Cuál muerte es indigna? Al que asesinan, al que se accidenta, al que se quema, el que está enfermo en un hospital. La que es digna es la vida.
y está relacionado con un concepto que me parece que es muy importante y que no podemos olvidar en este escenario. La dignidad humana no depende de cómo se viva la vida, ni del color de piel, ni del tamaño, ni de la edad. La dignidad humana es inherente al hecho de ser humano. No hay humanos menos dignos. Cuidado con que transitemos esas rutas. Es que está sufriendo, entonces no es digno. Mis queridos amigos, el sufrimiento es parte de la vida humana. Es una parte inherente de la vida humana. Y si se sabe entender, y si se sabe vivir, es una parte muy provechosa, de la que no escapamos ninguno de los que estamos aquí, porque todos somos humanos. Pero no hay dignidades diferentes en el ser humano, ni la de un paciente terminal, ni la de un niño en escuela primaria, ni la de un congresista de la República, y lo voy a decir de una vez, doctor Lorduy, ni tampoco la de un niño de 2 centímetros en el útero de una madre. La dignidad es humana, y ese concepto no se nos puede enredar. Y el segundo comentario muy simple es desde la llamada deontología médica, porque acá se habla de que esto es un procedimiento. Y escuché a la representante Margarita hablar sobre el juramento hipocrático y sobre otras cosas. La verdad es que esto también tiene un algoritmo ético para decidirse, y es precisamente un tratamiento sobre el final de la vida, que lo escuché decir de manera muy acertada al Ministerio de Salud. Esto se trata de cómo vamos a manejar, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a entender el final de la vida de todos nuestros pacientes. Y para allí quiero recordarles que hay una especialidad médica que precisamente es el cuidado paliativo, que aborda esto desde desde una concepción integral, teniendo en cuenta no solo la parte médica y de tratamiento, donde inclusive se nos previene sobre el exceso terapéutico, que es algo que tenemos que tener cuidado de no caer en esto, es prolongar la vida, más allá de lo que debe ser. Pero se hace desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual. Y si ustedes escuchan las estadísticas que tienen muchos médicos en Colombia a raíz de su experiencia, lo que ustedes van a encontrar es que muchos pacientes que han dicho quiero morirme es precisamente porque hay dificultades, no porque tenga una enfermedad terminal. Al final creo que todos aceptamos que ese es todos vamos para allá. De alguna manera vamos a morir. Es porque hay asuntos que no se han logrado finalizar, y creo que ese sí es el concepto de un paso digno hacia la muerte, poder arreglar mi situación espiritual, arreglar mi situación familiar. Muchas veces es porque no se entienden, porque hay falta de perdón, porque hay una serie de cosas en la complejidad humana que si se puede acompañar de la manera correcta, va a producir el resultado que yo creo que es lo que finalmente se busca, y es que podamos moderar ese sufrimiento y que las personas puedan tener paz en el final de sus días de precisamente lo que es la vida digna. Y finalmente dejar un comentario que se me hace que es clave que lo digamos acá. Este camino de alguna manera querer quitar del camino a los débiles, a los complicados, a los enfermos, es un camino muy peligroso. Es una teoría eugenésica, y siempre nos ponen un frontal, una puerta para venderlo, y es precisamente ese concepto que veíamos en la pantalla, el del derecho a morir dignamente. Como les dije que la premisa no es cierta, entonces lo que estamos adelantando es un camino de ver cómo hacemos que no nos gasten de pronto más medicamentos, que no se nos ocupen las camas de cuidado intensivo, que podamos invertir más bien esos recursos de todo lo que cuesta un paciente con enfermedades de alto costo, terminales, y más bien, ¿por qué no dedicarlos a la infancia? El problema un minuto para que termine. Termino, presidente, el problema precisamente yace en cuál es nuestro concepto sobre esa dignidad humana, y si vamos a entender que es igual de respetable el hecho de ser humano, así sea de un paciente terminal o de un niño o de cualquier clase social, racial, situación étnica, etcétera. Cuando nosotros estamos acá legislando, tenemos que legislar para todos y legislar
con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, representante. Y para terminar esta audiencia, 2 minutos para Ana Isabel Gómez. Pues quisiera hacer algunas precisiones frente a las intervenciones que he oído. La primera es que muchas de las afirmaciones son contrarias a lo que está escrito en el proyecto ley, y lo cual es un sofisma de distracción, porque cuando uno las oye, cree que efectivamente eso es lo que está en el proyecto ley, y no es así. De otra parte, coincido que en un Estado social de derecho, pluralista, en donde caben todas las ideologías, todos tenemos derecho a pensar distinto y a que nuestros derechos sean protegidos. Eso significa que aquellos que no quieren la imposición de la eutanasia se les respete su derecho a que no se les imponga, pero aquellos en donde han fallado las medidas de cuidado paliativo, por ejemplo, o en donde desde su propia perspectiva, no de la perspectiva de terceros, consideran que la manera que está viviendo no es digna, y que adicionalmente el trato al que está sometido es equivalente a tortura y trato cruel contrario a la Carta Magna, él sí tiene el derecho a que sea protegido. Lo otro que quisiera decir es que aquí se habla de los fines tradicionales de la medicina: la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado paliativo. No solo salvamos vidas, también acompañamos al morir. Y también hay unas finalidades reconocidas por el Hastings Center en su documento Finalidades de la Medicina, que nos hablan de nuevos fines de la medicina que son excepcionales y que requieren de un procedimiento de vigilancia. Ese, por ejemplo, es el caso de la eutanasia. Por eso, la eutanasia en los países en donde ha sido despenalizado el homicidio por piedad o es reconocida la eutanasia no como delito, se reconoce como una de las finalidades de la medicina en casos excepcionales y plenamente regulados. No solo los que hablan de los derechos de los niños para su protección están pensando en los niños. El sufrimiento de un niño que no es posible controlar con el cuidado paliativo también debe ser objeto de esta discusión. En ningún momento el proyecto de ley pide la eutanasia para menores de 6 años excepcionalmente. Habla, igual que la resolución 825, en adolescentes, y a través de un juicio racional, con diagnóstico de enfermedad terminal, con valoración del entendimiento de la muerte. 30 segundos para que termine. Quisiera decir que es también una falacia decir que nunca los derechos se oponen. Un dilema ético por excelencia es la oposición de 2 derechos fundamentales. Por esa razón, los testigos de Jehová, en el libre ejercicio de su libertad de culto, pueden rechazar una transfusión terapéutica. Y los 2 derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de culto, están consignados en la Constitución política. Por lo tanto, en la Constitución hay derechos que sí se oponen en su ejercicio individual y que en ponderación debemos decidir cuál se protege y cuál se posterga. Yo creo que tenemos... Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Con esto damos, la idea no, pues digamos, no es un debate, es una audiencia para escuchar a todas las partes, y pues le dimos el tiempo a todas las personas. A ella no ocupó todo su tiempo y por eso le di 2 minutos adicionales, esa es la razón. Así que yo quiero agradecerles a todas las personas que se hicieron presentes en esta audiencia, que participaron. Les reitero que por favor nos hagan llegar las ponencias por escrito para que queden en el acta. Las vamos a recoger en la ponencia para segundo debate y esperamos que antes de que termine el año podamos tener el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Gracias también a todos los representantes a la Cámara que se hicieron presentes. Muchas gracias a todos. Se da por terminada la audiencia, señor presidente, siendo las 2:45 de la tarde, y pedirles a todos que por favor alleguen los documentos para que hagan parte del acta, la cual será publicada debidamente en la Gaceta del Congreso.